Buenas tardes, como van a observar, esta es una clase 2.0 ya que había algunas partes que no se han grabado bien y estoy con problemas de edición, mega, formato y demás, así que bueno, esta es mi primera experiencia de youtuber, no va a salir lo mejor, pero bueno, vamos a comenzar. Esta sería la clase de introducción teórica al balance de masa. Vamos a resolver el ejercicio número 2 de la guía de trabajo práctico conforme a lo que nosotros proponemos en la cátedra de integración 2. Como para repasar un poco, hemos visto que hay distintos tipos de diagramas. Empezamos, el corazón de nuestro proceso químico es el reactor. Entonces, esto lo podemos asemejar el reactor a lo que sería el diagrama de entradas y salidas, en donde vamos a ver las materias primas que necesitamos como reactivos y los productos que vamos a realizar para la venta al mercado. Aquí lo principal es este equilibrio económico que les había comentado entre la conversión y la selectividad y rendimiento. Como le había dicho, yo para obtener una muy buena conversión, lo ideal es tener materia prima en exceso. De esta forma, al tener muchos reactivos, voy a desplazar mi reacción hacia la derecha para la mayor conversión. Sin embargo, esto puede llegar a tener reacciones secundarias o un rendimiento bajo porque estoy usando mucha materia prima y mi materia prima en exceso también me va a producir un material que no va a reaccionar y que voy a tener que luego purificar. Siguiendo con esta línea, yo sé que hay materias primas que necesito adecuar, ya sea en su temperatura o presión. En el caso de sólidos puedo hacer una trituración y moliendo previa. También puede haber cambios de fase en donde mi materia prima ingresa en estado líquido y necesito llevarla a estado gaseoso para la reacción, y también de acuerdo a una adecuación de estas materias primas para llevarla a las concentraciones que necesitan en el reactor. Estas etapas intermedias de adecuación y separación coinciden con el diagrama de bloques, en donde ahora antes y después del reactor puedo incorporar estas unidades de proceso de separación, reciclo y demás. Como les dije, estas materias primas voy a necesitar hacerles un cambio de temperatura o cambios en la presión. Entonces, ahí vamos a pasar a una tercera etapa en donde tengo el intercambiador de calor y también aquí quiero incluir a las válvulas de control que me van a generar una demanda en la presión. Yo voy a necesitar que para que un flujo llegue a una determinada unidad de proceso tengo una cierta presión. Para ello utilizaré compresores y bombas, por ejemplo. También puede ser el caso que luego de un horno de reforming la presión de los gases sea muy elevada y necesite disminuirla. Aquí también puedo incorporar lo que es expansión. De esta forma entonces pasamos a un diagrama de flujo en donde voy a tener todas mis unidades de proceso con los requerimientos caloríficos y de presión. Y finalmente paso a servicios generales y tratamiento de efluentes. Como había dicho, este intercambiador de calor voy a necesitar una caldera que me proporcione el vapor para el intercambio de calor, también torres de enfriamiento para agua fresca, etcétera, etcétera. Puedo también necesitar el motor y todas las instalaciones que van a conformar al control automático, estas válvulas que vamos a abrir y cerrar. Y por último pueden ser, por ejemplo, una chimenea para darle el tratamiento final a un efluente gaseoso.
Todo esto lo vamos a terminar volcando en el diagrama de tuberías e instrumentación, en donde el cuadro de balance de masa ahora lo voy a cambiar por un cuadro de tipo datasheet, en donde voy a colocar toda la información de espesor de las tuberías, HP de los motores, etcétera, etcétera. Finalmente, una vez que se termine todos estos diagramas, pasaríamos a un diagrama del tipo isométrico o render en 3D. AutoCAD, SolidWorks son buenas herramientas para partir de allí terminar directamente darle los planos al equipo de adquisición y construcción de la planta. Así ya finalmente pasamos al procedimiento. Para integración 2 habíamos dicho que el diagrama de flujo es la clave del proceso y es lo que ustedes deben realizar para su trabajo práctico final integrador. Pero para la resolución del balance de masa de los ejercicios que vamos a emprender, vamos a usar el diagrama de bloques. El diagrama de bloques va a tener su balance de masa, pero no vamos a tener la parte de temperatura y presión del balance de energía. Eso se lo dejamos para integración 3. Y como habíamos dicho, todas estas unidades de proceso que yo les comentaba, tanto en la adecuación y separación como en la parte de purificación, van a estar representadas por 4 bloques principales, que va a ser el mezclador, el reactor, divisor y separador, con las especificaciones que le había comentado en la clase número 5. Además, en el balance de masa a través de verme bloques que estamos presentando para integración 2, vamos a utilizar lo que se llama especificaciones de desempeño, que serían los parámetros de equipo o restricción de equipo, que nos van a dar una idea de relaciones entre composiciones o corrientes, pero vamos a ver un poquito más de detalle a continuación. Entonces, comenzamos con el ejercicio número 2 de la guía. El mismo plantea medir un caudal de un arroyo a partir del agregado de una solución salina. Esa solución salina la vamos a incorporar a 200 kilos por minuto a una determinada concentración. Y río abajo, esa concentración va a ser de 0,01. Ahora les comento un poco más en esquema. Partimos de un arroyo. La mejor forma de medir su caudal es a través de un instrumento calibrado, que sería el caudalímetro. Pero sucede, como cualquier ingeniero en Argentina, somos reconocidos por el atado por alambre. Vemos que por ahí no tenemos todos los medios necesarios para esta medición. Una forma sencilla sería agregar sal, que es de muy fácil acceso y es económica. Entonces, al ingresar sal a este arroyo, aguas abajo, cuando la mezcla ya esté totalmente hecha, vamos a poder medir la concentración. En este caso lo podemos hacer de una manera indirecta, midiendo la conductividad de esta agua. La conductividad lo podemos medir con un tester, que es también de fácil acceso, que estaría a mano en cualquier momento en el campo. Entonces, midiendo, por ejemplo, la conductividad, podremos obtener de alguna relación esa conductividad en pasada a concentración me dio 0,01%. Entonces, yo agregando 200 kilos por minuto a este arroyo, lo cual 200 kilos por minuto es bastante de sal, aún así, la corriente es de un caudal tal que la concentración me ha disminuido a 0,01. Si yo hago un balance de masa, esa relación me va a permitir decir cuál fue el caudal, este soluto que es el agua, perdón,
solvente que es el agua para poder disminuir la concentración hasta 0,0. Entonces, de manera esquemática colocamos el arroyo con la bomba. Y allí una zona en donde está ingresando la solución salina y termina de hacerse la mezcla. ¿Qué variable vamos a utilizar? Bueno, lo primero es la velocidad de flujo, que me va a describir cuántos kilogramos por hora, o sea, unidades de masa por unidad de tiempo, están corriendo en este arroyo. También lo podríamos expresar como flujo molar, unidades mol sobre tiempo, o flujo volumen, cuántos litros por minuto, metros cúbicos hora, están circulando a través de este arroyo. Y la composición de tanto de sal, por ejemplo, la podemos hacer a través de fracción en peso, fracción molar o la concentración másica. Y aquí simplemente para que observen, con flujo másico y fracción en peso, yo obtendría los kilos hora. Y en el caso de flujo volumétrico, metro cúbico con litro se podría cancelar y de esta forma tener nuevamente las unidades de masa por unidad de tiempo. Entonces, volviendo al ejercicio, lo primero que hay que identificar son los compuestos independientes que van a estar involucrados en este ejercicio. Bueno, como compuesto independiente no es una definición teórica, pero podríamos decir que son estas sustancias o compuestos químicos de los que conocemos de química general. Sabemos que a partir de átomos yo obtengo moléculas y a partir de estas moléculas tengo una sustancia química o un compuesto químico. Para el caso particular, tendríamos agua por un lado y sal por el otro. Bien. Entonces se realiza una tabla en donde vamos a poner un número. El orden es arbitrario. Generalmente lo colocamos en función de cómo van apareciendo en el diagrama de flujo o cómo van apareciendo en el ejercicio. Por eso puse 1 al agua y 2 a la sal. Bien. Y después nos dan estos datos que dice cuál es el flujo, 200 kilos por minuto. Entonces, la velocidad de flujo, estamos hablando de F, de acuerdo a la diapositiva anterior, y la concentración, 20% en peso, y que la concentración final, 0,01. Entonces nos quedaría algo como lo que estamos viendo en pantalla. El río aguas arriba, F1 que la desconocemos, que es la incógnita del problema, y su composición lo vamos a suponer 1. O sea, 100% es agua, de acuerdo a la tabla que tenemos de. El otro nombre, solución salina, F2, en este caso sí lo conocemos, 200 kilogramos por minuto, y su concentración. Es importante observar que el primer subíndice corresponde con el número de la corriente y el segundo subíndice corresponde con el que nosotros colocamos en la tabla de compuestos independientes. De esta forma, X22 me hace referencia a la composición de 2 sal en la corriente 2, solución sal. Y por último, F3 con su composición del 0,01%, que si lo pasamos a fracción, me queda como 1 por 10 a la menos 4. Acá también agregar que no es lo mismo el compuesto independiente con el nombre coloquial que nosotros le asignamos a las corrientes. Habíamos dicho que en el diagrama de flujo uno debería incorporar el balance de masa y energía, y como opcional teníamos entalpía, viscosidad, densidad y el nombre coloquial de la corriente. Río aguas arriba, solución salina, río aguas abajo son nombres coloquiales.
Aquí sí coincide que agua corresponde con agua de la concentración 1, pero la solución salina o agua con sal no es otro compuesto, sino que yo lo que tengo es un compuesto independiente agua y una sal y una mezcla donde las concentraciones las voy a identificar de esta forma. Como les mencioné recién, tengo que, si yo multiplico el flujo de la corriente, o sea, F2, por su concentración, me quedan los kilos de sal por minuto que están ingresando a través de esta solución salina. F mayúscula es el flujo a caudal de la corriente, F minúscula es el flujo parcial, que surge justamente de la multiplicación del flujo por su composición. De esta forma, sé exactamente cuánto es la masa del compuesto número 2 sal que está ingresando a través de F2. Siguiendo con ello, ahora vamos a analizar un poquito más este balance de masa. Partimos del río. De este río tomamos un elemento incremental, un delta de volumen, y lo apartamos. Lo que estamos definiendo es un sistema. De este universo vamos a tomar una pequeña porción para el análisis. Eso es el sistema. Y el mismo va a tener unos límites, a lo que nosotros llamamos frontera. Podemos ver de que en estas fronteras está ingresando el caudal propio del río, que es la incógnita del ejercicio, y acá yo lo escribí con F. Otra entrada es la solución salina que estamos bombeando continuamente. Culpa de ello, vamos a obtener una salida con una concentración y un caudal variado. El caudal va a variar principalmente por el ingreso de la solución salina, entonces va a aumentar, y al mismo tiempo, como los caudales están aumentando, es decir, los volúmenes están aumentando, la concentración tiene en su denominador el volumen. Al haber mayor volumen, la concentración se va a ver afectada. En este caso disminuye. Pero también podríamos observar que en este elemento incremental podría haber, por ejemplo, el pez allí que consuma esa sal. Esto es mejor observado si en vez de ser sal estuviéramos evaluando el oxígeno. Podría venir oxígeno disuelto en el río, ingresar a este elemento incremental y este pez respirarlo y consumirlo. Entonces tendríamos un consumo. Y así como obtenemos un consumo, también plantas acuáticas a través del proceso de fotosíntesis podrían tomar dióxido de carbono y generar oxígeno dentro de este elemento incremental. Entonces observamos que nosotros vamos a tener, por la ley de conservación de la masa, ingreso de oxígeno, que es parte de esto sale, y otra vamos a consumir o generar. Viéndolo de una manera mejor, observamos que tenemos un balance de masa descrito de esta forma, donde tenemos la entrada menos la salida, más la generación menos el consumo. De todo ese oxígeno que entró, parte va a salir, parte se va a consumir y además se le va a agregar otro oxígeno nuevo que se está generando. La suma algebraica de todos estos términos me va a dar cuánto oxígeno se estaría acumulando en este elemento incremental. Aquí nuevamente vemos distintas
definición, eso se estaba introduciendo, el tema del sistema, las corrientes, que serían estos flujos que atraviesan las fronteras que están entrando o que están saliendo del sistema. Y la base de cálculo, la vamos a ver enseguida. Que es una cantidad o velocidad de flujo que me está indicando el tamaño del proceso. ¿Sí? En el caso del ejercicio, miren ustedes, para que les llame la atención, están agregando 200 kilos de sal, de solución salina, perdón, por minuto, lo cual es realmente bastante. Es por eso que hice el dibujo del tanque con la bomba, porque es realmente mucho. Y aún así, al final del río, la concentración solo es del 0,01%. ¿Qué me está diciendo esto? Me está dimensionando este sistema, este ejercicio. No es que estoy hablando que tengo una pequeña solución de medio litro y estoy agregando gotas, sino que estamos hablando de una gran cantidad de sal y de un caudal realmente grande, porque aún poniendo 200 kilos por minuto de solución salina, la concentración al final es realmente chica. Entonces, como dijimos, estos 200 kilos me están dando la base de cálculo, me están dimensionando el problema. ¿Sí? A su vez, nosotros habíamos visto que todos estos procesos se pueden clasificar en continuos o batch. Y tenemos un escenario intermedio que es el semicontinuo o semilote. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos en el continuo? Está entrando permanentemente los flujos y salen permanentemente. De modo que lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera y consume, por ejemplo en un reactor, que se están generando productos mientras se consumen los reactivos, da cero. ¿Y por qué debe dar cero? Imagínense que esto no es una reacción, sino que simplemente es un equipo, un tanque cualquiera, y yo tengo que me están entrando 300 kilos por minuto continuamente y me salen solamente 100 por minuto o por hora, para que lo hagamos fácil. A la hora exacta, yo voy a tener acumulado dentro del reactor 200 kilos, porque entran 300, salen 100 continuamente. A las 2 horas voy a tener acumulado 400. A las 3 horas 600 y así progresivamente, hasta llegar a un punto en donde este tanque va a lograr su capacidad máxima y va a rebalsar, o la presión va a hacer de que empiecen a saltar un par de tornillos. Realmente sería una situación caótica. Por ende, si yo tengo un caso de proceso continuo, sí o sí lo que entra menos lo que se genera menos lo que se consume debe dar cero, de manera tal de nunca sobrepasar la capacidad del tanque. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Me puede seguir en el chat? Buenísimo. Ahora nos pasamos, el caso de Bonobón era un típico de continuo. ¿Sí? Ahora nos pasamos al proceso por lotes. En este caso, no hay entradas y no hay salidas. Bien, entonces el balance de masa queda reducido solamente a la reacción química que se esté produciendo o al proceso que se esté produciendo, en donde yo tengo la generación y el consumo de reactivos. Y esto se me va a ir acumulando. Un ejemplo, el Fernet, en donde se me van a empezar a consumir esas hierbas, esencias, vainillas, etcétera, etcétera,
y se me va a empezar a generar lo que nosotros conocemos como una solución bastante agradable, sobre todo para el fin de semana, que hace mucho que lamentablemente no tenemos. ¿Sí? Y acá le quería dejar marcado que leyendo de vuelta los trabajos prácticos lluvia de ideas, por las dudas, una cosa es la mano de obra calificada que necesita el proceso continuo, que va a ser, por ejemplo, un ingeniero mecánico para el mantenimiento de todos estos equipos que van a estar trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, o el ingeniero químico que va a estar ahí frente a la sala de control automático viendo todos los flujos, las alertas, cuánto entra, cuánto sale, estar controlando las presiones, las temperaturas, ¿sí? Pero van a ser muy poquitos individualmente. Y si no, tal vez voy a tener una mano de obra, entre comillas, barata, no quiero que esto se escuche feo, sino simplemente gente que tiene que abrir de vez en cuando una válvula o tomar una pequeña muestra para llevarla al laboratorio. No necesita de mano de obra especializada como si la necesita el Fernet Branca, en donde en ese caso teníamos que, sí, está bien, podés ser ingeniero químico con muchos títulos y demás, pero si no te especializaste a darle la tecla con la combinación justa de ingredientes para obtener mejor sabor, la verdad que generarías un proceso, un producto de mala calidad que esté fuera de la especificación, ¿sí? Entonces ahí la mano de obra debe ser especializada. Y como hemos visto, hasta para mezclar algunos elementos, demanda mucha mano de obra el por lotes frente al sistema continuo. Ustedes como regla más o menos de pulgar, el sistema continuo, si nosotros vamos a producir en muchísima cantidad, es por sobre todo elegido el sistema continuo. Mientras que si nosotros necesitamos un producto de calidad muy específico, tal vez nos iríamos al sistema por lotes, como por ejemplo un fármaco, donde con el mismo reactor puedo hacer la buscapina y puedo hacer la vallaspirina, por darles un ejemplo, y puedan ir siguiendo el control de calidad de ese lote que va a estar bien especificado, ¿sí? Y si el lote salió mal, lo descarto. Por ende, nunca llegaría al sistema de salud el remedio de mala calidad. Bien. Y por último tenemos el sistema de semi-batch, en donde ingresan flujos, pero no sale nada, o bien sale, pero no ingresa nada. ¿Sí? Entonces ahí queda reducida el balance de masa. Un ejemplo para que ustedes lo lleven sería un dique, en donde en el dique, de acuerdo a las necesidades, nosotros podemos tener la válvula completamente cerrada y si llueve va a estar ingresando masa de agua a este dique, pero no va a salir nada. A su vez queremos generar energía o el dique esté llegando a la cota máxima, bueno, el famoso cola de la novia del dique San Roque, por ejemplo, abrimos la válvula y no hay nada de entrada, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, vemos que el río o el arroyo viene fluyendo de manera natural continuamente, la solución la estoy bombeando constantemente y aguas abajo la sal queda disuelta persistentemente. Estamos hablando entonces de un estado continuo. En integración 2 no vamos a hacer balance de masa de sistema batch. Y además habíamos dicho de que los procesos se pueden dividir en su dependencia con el tiempo. Y ahí tenemos estado estacionario y estado no estacionario. Por favor, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el continuo o batch y otra cosa es estado estacionario o no estacionario. En el estado estacionario, todas las variables se mantienen constantes en función del tiempo. Entonces,
Por un ejemplo, yo dibujé la temperatura y está a un determinado valor. Pueden pasar días, meses, o que sea. En función del tiempo siempre se mantiene constante. Mientras que en el estado estacionario, por ejemplo, en el caso que se asocie siempre al batch, yo voy a tener una etapa en donde lo voy a llenar, después comienza la reacción, voy a empezar a calentar este reactor batch, va a llegar a un momento de meseta en donde se va a empezar a producir toda la reacción, y una vez que ya logré la conversión o la concentración que necesito, ahí yo dispongo para el enfriamiento. Entonces la temperatura, en el caso del estado no estacionario, estuvo variando. Un sistema batch claramente nunca está en estado estacionario, mientras que el continuo sí puede estar en estado estacionario y no estacionario. Entonces, repasando, en el estado estacionario, las variables, como en el caso, por ejemplo, de la temperatura, se mantienen constantes en el tiempo. Las concentraciones también son constantes en el tiempo. Por ejemplo, en el mezclador, la materia prima que está ingresando tiene un caudal constante y una concentración constante. Y luego del mezclador, el flujo de salida, que está completamente homogeneizado, también va a tener una concentración de mezcla constante. En el estado no estacionario, esto no sucede, ya que continuamente de lote a lote, como hay paradas y demás, las concentraciones van a ir variando. En el caso de un reactor batch, una concentración va a comenzar a disminuir si es el caso de un reactivo, y al mismo tiempo las concentraciones de los productos van a comenzar a aumentar hasta que la reacción haya llegado a la conversión deseada y el batch se corte. En caso de procesos tipo batch o de lote, siempre se encuentran en estado estacionario, mientras que en caso de una operación en estado continuo, puede estar en estado estacionario o en estado no estacionario. ¿Qué va a decir de esto? ¿Cuál va a ser lo que lo defina? Bueno, si el proceso se encuentra en régimen o no. Un ejemplo típico para que ustedes se den una idea es el caso de la ducha del baño. En el caso de la ducha, cuando nosotros abrimos el agua caliente, continuamente está ingresando agua y a través de la rejilla está saliendo agua, bueno, suponiendo ese sistema. Sin embargo, la temperatura tiene un tiempo en el que primero va a salir fría hasta que logre la temperatura que nosotros deseamos. Esto va a tardar un par de minutos y en ese momento todavía el sistema no se encuentra en régimen. Una vez que ya estabilizó todo, el sistema se encuentra en régimen, entonces el sistema, que siempre fue continuo porque siempre está entrando y saliendo permanentemente un caudal de agua, pasa de estado no estacionario a estado estacionario. Para el ejemplo de nuestro ejercicio, es muy importante la parte donde dice que nosotros vamos a medir la conductividad aguas abajo donde la mezcla ya es completa. Nosotros tenemos un área en donde va a desarrollarse la mezcla. Esta primera etapa tiene un momento de adversión y de difusión. Y si nosotros medimos continuamente, tendríamos algunos problemas. Por ejemplo, cuando prendemos la bomba para empezar a inyectar la solución salina, vamos a tener un primer momento en donde en esta parte del río todavía no vamos a tener nada de sal y va a haber un tiempo hasta que se logre la homogeneización. Si nosotros el sensor lo ponemos a esta altura, en donde yo estoy mostrando con el cursor del mouse, si hay remolinos o algunos problemas, piedras, demás, etc., la concentración en función del tiempo también va a ir variando.
Entonces, lo mejor es irse aguas abajo hasta donde la mezcla ya está completamente desarrollada. Entonces, si nosotros estamos en este último punto, podemos decir de que nuestro sistema, además de estar en estado continuo, siempre garantizamos que está en estado estacionario. Para integración 2, vamos a resolver balances de masa en estado estacionario y continuo. Volviendo nuevamente a nuestro ejercicio, lo primero que hacemos es un sistema esquematizado en donde vamos a colocar los flujos con sus composiciones de acuerdo a los componentes independientes que hemos identificado. Luego de ese sistema esquematizado, lo pasamos al diagrama de bloques, como se muestra en esta film. Una vez teniendo el diagrama de bloques, vamos a tomar el mezclador como si fuera un sistema, con las fronteras como se muestran en la film. ¿Qué habíamos dicho del balance de masa de este sistema? Tenemos entradas, tenemos flujos que salen, generación y consumo, y en la relación de estas van a generar cuánta masa se está acumulando dentro de este sistema. Como no hay reacción química, pues es solamente un mezclador, no vamos a tener ni generación ni consumo de sal o de agua. Y como habíamos dicho, en iteración 2 vamos a resolver sistemas en estado estacionario. Por ende, su acumulación va a ser igual a cero. Queda definido el balance de masa como lo que entra, F1 y F2, y lo que sale es F3. Entrada igual a salida. Lo mismo podemos hacer por cada uno de los componentes. Centrándonos solamente en agua, la masa de agua que ingresó por F1 más la masa de agua que ingresa por F2 va a ser igual a la masa de agua que sale por F3, pues no hay ni destrucción ni creación de masa, solamente la estamos transportando. Sucede para el caso de la sal. La composición X12 es igual a 0, por ende no la colocamos. Y entonces la ecuación nos queda resumida a F al flujo parcial de sal que entraba por F2 va a ser igual al flujo parcial que sale por F3. Como les decía, F2 por X22 sería el flujo parcial F minúscula. Me quedarían 200 kilos. Los kilos totales por kilos de la solución se pueden simplificar y finalmente me quedan los kilos de sal por hora que están entrando y saliendo de este sistema. Yo podría también en el balance de masa colocar esta variable, pero de antemano tengo que decir que su valor es 0 y esto sería un dato en la situación inicial de mi sistema. Podría entonces resolverlo con esta ecuación. Para integración 2, como esto igual a 0, directamente no lo vamos a tener en cuenta. En el caso del balance de masa de un diagrama de flujo, en el cuadro de diagrama del balance de masa, esta composición sí se va a encontrar y en la tabla va a decirse. Por eso que se lo va a aplicar. Y por último tenemos las restricciones de composición. ¿Qué significa esto? Bueno, por la ley de conservación de masa y por la totalidad de la masa en sí misma, toda corriente, si el 20% es sal, el otro 80% indiscutiblemente tiene que ser agua. Y no puede ser ni 70 ni 110%. Sí o sí tiene que ser 8. Esta restricción matemáticamente la escribimos como que la composición de agua
más la composición de sal deben ser igual al 100%, es decir, a 1 en términos de fracción. ¿Qué sucede con el río aguas arriba? Bueno, podríamos también escribir la misma ecuación, pero como x12 es igual a 0, me quedaría que la composición de agua en el flujo 1 es igual a 1. Esto, por ende, no es una ecuación, sino que es una igualdad. Lo único que estoy diciendo es que la composición de agua en la corriente 1 es igual a 1. No hay términos que despejar, ni mucho menos, por lo tanto, matemáticamente no es una ecuación. Por último, tengo las restricciones de equipo que me indican relaciones entre los flujos o entre las composiciones. Un ejemplo de ello podría ser que yo agrego tantos kilos de solución salina por cada kilo del agua que esté entrando. Podríamos decir que voy a agregar el 10% de solución salina del 100% de agua que me esté ingresando. Entonces tengo una relación entre F2 con F1. Para el caso presente, esto no lo podemos realizar porque desconocemos cuánto es F1. ¿Sí? Entonces, en este caso no existe restricción de equipo. Resumiendo las ecuaciones, me quedan solamente 4 ecuaciones que me describen este balance de masa. ¿Y por qué no contamos esta? Bueno, pues resulta que esta ecuación es linealmente dependiente de la suma algebraica de estas ecuaciones. Y lo vemos a continuación. La sumo algebraicamente, voy a tener este resultado que ustedes ven aquí. La suma de x21 más x22, de acuerdo a la ecuación 3, es 1. Y la suma de x31 más x32 también es 1. Por ende, estas dos ecuaciones sumadas algebraicamente me dan esta. ¿Qué significa? Que esta ecuación no la voy a tener en cuenta para el sistema de ecuaciones, ya que es linealmente dependiente. Y por último, tengo los grados de libertad. ¿Qué es el grado de libertad? Esto no es una definición, lo que les voy a decir. El grado de libertad básicamente es con cuántos datos yo puedo jugar. La definición ahí está bien escrita, pero yo lo que digo es, si yo estuviera en el aula, esto lo hago siempre en el aula, frente del pizarro, como profe, me podría mover en este campo vectorial, que sería la habitación, en las 3 dimensiones, porque es un campo vectorial de 3 dimensiones, volviendo a lo que es álgebra. Ahí podría decir, bueno, me muevo para donde yo quiero, para arriba, para un costado, para el frente, y no habría problema. Pero si ahora, por alguna razón, yo me pudiera subir a una patineta, a una skate, ahora yo podría viajar en la dirección Y, por ejemplo, y si supiera, que la verdad que hace mucho que no lo hago, hasta podría, a través de algún truquito, de algún salto, también moverme en la dirección del eje Z. Pero X ya estaría limitada. O sea, me robaron un grado de libertad. ¿A través de qué? De una especificación de diseño en donde al subirme en la patineta quedé completamente limitado. Ahora, si me ataran a ese skate, los pies ya no los podría moverme en el eje de las zetas. Entonces, nuevamente me vuelven a reducir el movimiento y mis grados de libertad hacia dónde puedo decidir cada vez más chico. Hasta que mi grado de libertad es igual a 0. Y en ese caso, el sistema está completamente definido y ya no puedo tomar ninguna decisión. Simplemente debo juntarme con estas ecuaciones que yo les describí para de esa forma saber cuáles son las concentraciones, las incógnitas, mis resultados. Es decir, mi resultado es único.
Pensando en el sistema de ecuaciones, entonces, grado de libertad 0 vendría a ser como un determinante 0, o sea, ya tengo todo completamente definido y una solución única. Si tengo grado de libertad negativo, significa que está sobredimensionado, o sea, hay datos que se chocan entre sí. Si yo hago un cálculo de una forma, la temperatura me da 50 grados. Si hago un cálculo de otra forma, la temperatura me da 30. Entonces tengo múltiples resultados. Y si el grado de libertad me da mayor a 0, o sea, 1, 2, 3, etc., todos esos datos van a ser datos necesarios que yo puedo, como diseñador del sistema del proceso químico, que yo puedo empezar con esta arte del diseño. Y ahí sí, definir algunas variables de acuerdo a mi conveniencia, a mi experiencia, a la tecnología que apliqué en otro sector, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo, vamos a ver cuáles son las variables. NB son las variables en este sistema. Bueno, F1 con su composición, F2 y las dos composiciones, F3 y las dos composiciones. Sumando, ¿sí? Me da un total de 8 variables. ¿Cuántas ecuaciones? Las que les comenté. El balance de masa por cada uno de los componentes, ya que este es linealmente dependiente. La restricción de composición por una cuestión de la conservación o la totalidad de la masa. Me quedan 4 ecuaciones. Bueno, entonces, siguiendo con esto, el número de dimensiones es 4. En este campo vectorial, yo tengo 4 dimensiones con las que podría jugar y con las que podría tener un intervalo de solución bastante amplio. Pero voy a ver ahora la D de datos. ¿Cuántos datos tengo? El primero, asumimos que el agua que ingresaba era pura. Entonces ahí tengo un dato. Que como ustedes ven, desde el momento cero que yo empecé a hacer este proceso que se conoce como análisis de grado de libertad, yo ya puse los datos. Si yo empiezo a resolver y a poner otros, ya no es un dato, sino que es una resolución que se escapa al momento cero, que es este. Entonces, es el primer dato. Segundo dato, ¿cuál es el caudal con que se está bombeando esta solución salina? Su composición y finalmente la conductividad que yo fui y medí al final en aguas abajo cuando ya estaba la mezcla completa, que con algunos cálculos de esa conductividad pasé a concentración y me dio 0,01. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos datos tengo? 4. De estas 4 dimensiones que yo le podría haber dado diferentes valores, el grado de libertad me dio 0. Significa que el sistema está completamente definido. La solución es única y no es la trivial, pensando siempre en términos de álgebra y geometría lineal. Entonces, voy de vuelta. Aquí tengo 8 variables. Estas 8 variables, ¿yo puedo poner el valor que sea? No. ¿Por qué? Porque si este es 0,20, automáticamente la otra es 0,80. No puede ser 0,70, no puede ser del menos infinito al más infinito. Tengo una relación entre estas variables. ¿Qué describe esa relación? Lo describe el sistema de ecuaciones. Entonces, de estas 8 variables, yo tengo 4 ecuaciones, por ende, voy a poder dimensionar solamente 4. Número de dimensiones, 4. Pero resulta que tengo 4 datos. O sea, no tengo que elegir cuál es el flujo que voy a bombear o cuál es la concentración, porque ya lo tengo como dato. Entonces, finalmente la libertad me queda en 0. Vuelvo a repetir porque ahí veo una consulta. De este sistema que yo estoy analizando, tengo 8 variables. ¿Sí? Estas son las variables en juego. De estas variables, voy a tener una cierta cantidad de ecuaciones que me van a describir cómo se relaciona
Por ejemplo, x21 con x22. Si yo le doy el valor a una, culpa de la ecuación 3, automáticamente sé la otra. Están relacionadas, no le puedo dar cualquier valor. Por eso que una cosa es el número de variables y otra cosa son el número de dimensiones. Si llego a tener más ecuaciones que variables, significaría que alguna sea linealmente dependiente con otra, o en el caso de que me dé negativo, como les decía, estaría sobre especificado. ¿Qué significa? Yo tengo 10 ecuaciones y 8 variables. Me daría menos 2. Significa que con la ecuación 1, vamos a suponer, esto estoy dando un ejemplo, la temperatura despejándola de esa ecuación me va a dar 60 grados, y de acuerdo a la ecuación 6, porque yo tenía 10 ecuaciones, la ecuación 6, despejo nuevamente, la temperatura me da 100 grados. ¿Qué significa? Que estoy teniendo múltiples soluciones. ¿Está bien? Y ahí es donde yo tendría, esto lo sé decir varias veces en clase, llamar al cliente y decir cuál es realmente la temperatura. O decirle cuál es la temperatura ambiente de la localidad donde se va a poner. Tal, bueno, yo puedo llegar a mejor temperatura de esta forma, de esta otra forma. Puedo empezar ahí en lo que yo conozco como el arte del proceso de químico. ¿Está bien? Pero finalmente cuando yo diseño el reactor tiene que tener una única solución. Por eso que cuando nosotros tenemos libertad negativa, deberíamos sacar algunos datos o algunas ecuaciones porque estaría sobreespecificado, entonces tendría múltiples soluciones. Y en el caso del grado de libertad positivo, ahí es donde el ingeniero directamente toma la decisión. Porque lo que me está faltando, si es grado de libertad positivo, lo que me está faltando son datos. ¿Sí? Entonces, grado de libertad 0 nos dio este ejercicio, está completamente definido. No queda más que resolver las ecuaciones. Las 4 ecuaciones están en la filmina marcadas de color verde. Está bien explícito. Por ahí en el pizarrón esto queda bastante feo, pero en la filmina la verdad que me ha sido útil como para ver el vaso medio lleno del coronavirus. Con la ecuación 3, entonces, si la concentración de sal era del 20%, el 80% restante me será el soluto, que es el agua. Lo mismo ocurre en el flujo 3 de río aguas abajo. ¿Por qué no lo redondeo a 1? Porque justamente la sumatoria tiene que ser 1. Y si yo pongo 1 y abajo pongo 1 por 10 menos 4, no estaría teniendo en cuenta lo que yo les decía la clase pasada, o pongo trazas, o pongo las concentraciones de ppm, o directamente le pongo 0. Pero el conjunto siempre me debe dar 1, si no estaría incongruente. Y con la ecuación 2, digo, la sal que ingresó aquí, como acá no hay sal en F1, la sal que ingresa por F2 tiene que ser la sal que sale por F3. ¿Sí? O sea, los kilos de sal, flujo parcial, F minúscula, F2 por X22, la sal que ingresó en F2 tiene que salir en F3. Despejando, F3 me da que es 400 kilogramos por minuto. Un montonazo de agua. Teniendo F3, que es la salida, F2 es la entrada, muy fácilmente F1 sería la resta. ¿Está? Así que bueno, ahora estoy abierto a preguntas. Alguien me pregunta, Federico, si puede remarcar cuáles son las 8 variables. Bueno, las 8 variables son
todas aquellas que están en juego, tenemos F1, F2 y F3, que son los flujos, ¿bien? Y las concentraciones que yo había definido, suponiendo el componente independiente 1 agua y el componente independiente 2 la sal, ahí me quedarían estas composiciones. Entonces tengo 2 variables acá, más 3 acá 5, más 3 las 8 variables que yo tengo en el sistema. El número de el ND es el número de dimensiones. Como yo decía, pensando como en un campo vectorial, yo acá tendría en principio 8 incógnitas. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas en realidad son 8 variables, como su nombre lo dice, puede variar en cualquier uno de los valores que yo le puedo dar en los números reales. Pero resulta que estas variables están interrelacionadas. Por ejemplo, x21 con x22. Si yo decido que la concentración de sal sea del 20%, automáticamente x21 se convierte en 0,80 por una relación que hay entre ellos. Entonces, de ese campo vectorial, que en principio nosotros pensaríamos que tiene 8 dimensiones, en realidad tiene 4 dimensiones. El intervalo de la solución de este sistema va a tener solamente 4 dimensiones. ¿Bien? Porque cuando yo diga, bueno, de esas 4 voy a tomar este valor, automáticamente la otra incógnita o variable se me queda definida. Y después, yo ahora digo, bueno, la solución de sal, yo lo podría bombear a cualquier caudal y a cualquier concentración. El río podría tener sal de descargas de domiciliarias, aguas arriba del río, aguas arriba de donde yo estoy inyectando la sal. Bien. Y la concentración al final, aguas abajo, podría ser cualquiera también. Pero el ejercicio me está dando estos 4 datos. Entonces, de ese campo vectorial de 4 dimensiones, que hasta no lo podemos ni siquiera dibujar en el papel, automáticamente, dados los datos del ejercicio, me llevan a un único punto, a una única solución, y por eso la libertad es 0. De esos infinitos valores que podría tener cualquiera de estas 4 dimensiones, con los datos automáticamente me la baja a 0.